Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. En este séptimo vídeo acerca de Platón exploraremos la relación entre la ética y la política en su filosofía. A lo largo de sus diálogos nos brinda una visión integral de cómo la ética y la política se entrelazan para construir una sociedad justa y virtuosa. Comenzaremos revisando la ética platónica a través del diálogo Apología de Sócrates, donde muestra la defensa de su maestro ante los cargos de corrupción de la juventud y de impiedad. Aquí, Sócrates expone su visión de la ética, afirmando que la virtud es el bien más preciado y que la ignorancia es la raíz de los errores morales. Platón, siguiendo los pasos de Sócrates, sostiene que la virtud es el camino hacia una vida plena y en armonía. Según él, la virtud se adquiere a través del conocimiento, específicamente el conocimiento de las formas o ideas eternas y perfectas. Estas formas representan la esencia y el modelo de lo que es verdadero, bello y justo. Para alcanzar la virtud es necesario conocer y seguir estas formas. La virtud es un tema central en la ética de Platón. En su diálogo La República nos presenta su teoría de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas virtudes son pilares fundamentales para el desarrollo moral y el bienestar personal. La prudencia se refiere a la capacidad de tomar decisiones correctas y razonables basadas en el conocimiento y la sabiduría. Es la virtud que nos permite discernir entre el bien y el mal, evaluar las consecuencias de nuestras acciones y actuar de manera responsable. La prudencia implica tener un pensamiento crítico y reflexivo, así como una comprensión profunda de la moralidad y la ética. La justicia es la virtud que se refiere a tratar a los demás con equidad y respetar sus derechos y dignidad. Implica actuar de acuerdo con los principios éticos y legales y no discriminar ni perjudicar a otros injustamente. La justicia conlleva también contribuir al bienestar de la comunidad y trabajar por un orden social justo. La fortaleza se relaciona con la valentía y la fuerza de carácter para enfrentar los desafíos y obstáculos de la vida. Es la virtud que nos permite resistir la tentación, superar los miedos y perseverar en la búsqueda del bien y la verdad. La fortaleza supone tener una voluntad firme y actuar con determinación en situaciones difíciles. La templanza es la virtud que nos ayuda a controlar nuestros deseos y pasiones y a mantener un equilibrio en nuestras acciones y emociones. Implica actuar con moderación y evitar los excesos en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en la comida, el placer, el poder o cualquier otro aspecto. La templanza nos permite desarrollar un autocontrol y una armonía interna que nos guían hacia una vida virtuosa. Estas virtudes no son independientes entre sí, sino que se complementan y refuerzan mutuamente. La prudencia nos ayuda a discernir qué es justo, la justicia nos guía en nuestras acciones, la fortaleza nos da la valentía para actuar justamente y la templanza nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. En el diálogo Fedón, Platón explora el tema de la ética en relación con la inmortalidad del alma. Argumenta que el verdadero objetivo de la vida es buscar la sabiduría y prepararse para la muerte, ya que la muerte no es el fin, sino una transición hacia un estado superior. Aquí la ética se vincula con la preparación del alma para alcanzar la verdadera realidad y trascender el mundo material. Sostiene que el alma es la esencia del individuo y que su objetivo principal es buscar la sabiduría y la verdad. Al vivir una vida virtuosa y cultivar el intelecto, el alma se purifica y se prepara para su existencia después de la muerte. Nos adentraremos ahora en la política platónica a través del diálogo La República. En este presenta su visión de una sociedad ideal gobernada por filósofos reyes. Según él, solo aquellos que han alcanzado el conocimiento de las formas pueden gobernar sabiamente y asegurar el bienestar de la comunidad. En La República desarrolla su famosa teoría de las ideas políticas. Propone una estructura social jerárquica compuesta por tres clases:
los gobernantes filósofos, que deben ser sabios y justos, los guardianes, que han de ser valientes, y los productores, que deben regirse por la templanza y la justicia. Esta avenencia en la comunidad contribuye al bienestar de todos. Cada clase tiene su función específica y debe actuar en concordia para mantener la estabilidad y la justicia en la sociedad. Platón considera que la justicia en una sociedad se logra cuando cada individuo cumple con su función y se dedica al bien común en lugar de intereses egoístas. Actuar con justicia implica respetar los derechos de los demás, tratar a todos equitativamente y tomar decisiones que beneficien a la comunidad en su conjunto. Además, enfatiza la importancia de la educación y la formación adecuada para todos los miembros de la sociedad, ya que sólo a través del conocimiento y la virtud pueden los individuos alcanzar su pleno potencial y contribuir al bienestar colectivo. Otro diálogo relevante para comprender la política en el pensamiento de Platón es las leyes. En este reflexiona sobre la necesidad de establecer leyes justas y razonables para guiar la vida de la comunidad. Profundiza en el papel de las leyes y la legislación en la construcción de una sociedad justa. Reconoce que las leyes deben ser equitativas, pero también deben adaptarse a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Propone que las leyes se busca formar ciudadanos virtuosos y responsables, capaces de contribuir al bienestar común y de tomar decisiones justas en la vida política. En los diálogos El político y el sofista, reflexiona sobre el papel de los filósofos en la política y la importancia de su liderazgo en la búsqueda de la verdad y la justicia. Argumenta que los filósofos, debido a su amor por la sabiduría y su capacidad para comprender las formas ideales, son los más adecuados para gobernar. En su visión de la política, propone una estructura social basada en la justicia y el liderazgo filosófico, con el objetivo de construir una sociedad virtuosa y armoniosa. La educación, la ley y la participación activa de los ciudadanos son elementos claves en la búsqueda de la ciudad ideal. A través de sus diálogos nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la virtud y la sabiduría en nuestras vidas y en la sociedad en general. En el pensamiento de Platón, la ética y la política están intrínsecamente relacionadas. La ética proporciona los fundamentos morales y el camino hacia la virtud individual, mientras que la política se encarga de establecer las estructuras y normas para lograr una sociedad justa y equilibrada. Él concibe la ética como un camino de autodesarrollo y búsqueda del conocimiento. A través de la virtud, el individuo puede alcanzar la plenitud y la conexión con las formas eternas. En cuanto a la política, sostiene que sólo aquellos que han alcanzado la sabiduría y la virtud pueden gobernar de manera justa y garantizar el bienestar de la comunidad. El pensamiento de Platón aborda de manera profunda y compleja los temas éticos y la política. A través de diálogos como Apología de Sócrates, Fedón, la República y las leyes, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la virtud, el conocimiento y la justicia, tanto a nivel individual como en la construcción de una sociedad justa. Mediante la reflexión y el diálogo, Sócrates ayuda a las personas a comprender sus propias creencias y cuestionar sus supuestos. Esta autoconciencia y el conocimiento de uno mismo son esenciales para el desarrollo moral. A medida que adquirimos conocimientos universales y comprendemos los principios éticos, somos capaces de tomar decisiones más informadas y actuar de acuerdo con lo que consideramos correcto. Pero el objetivo de la filosofía no es solo adquirir conocimiento intelectual, sino vivir una vida política y enriquecedora. Espero que este vídeo haya sido informativo y te haya inspirado a explorar más sobre la ética y la política en el pensamiento de Platón. Si ha sido así o no, puedes dejarlo en comentarios. Hasta la próxima.